funciones más básicas, ¿no? La raíz cuadrada, la potencia, la exponencial, el logaritmo, seno, coseno, etcétera. Los arcosenos, arcocosenos, funciones hiperbólicas inversas, productos de logaritmos, raíces, etcétera. Máximos, mínimos, funciones elementales, ¿no? Pero también, si ustedes ven en ese menú, ¿no? Aquí se ve un poco mejor. Vienen ya otro tipo de funciones, por ejemplo, las funciones de Bessel de diferente tipo, ¿ok? Vienen funciones enteras, vienen polinomios, y si yo doy clic en polinomios, van a salir los Hermite, los Laguerre modificados, los Legendre, los de Chebyshev, ¿no? Vendrán los asociados, ¿no? Y los esféricos armónicos y algunas otras funciones, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a entrar, algo que ya vimos son los Legendre, aquí vamos a entrar y tú puedes ir y ver su definición, ¿no? Una definición en la suma, ¿no? Relaciones que existen entre estos polinomios de Legendre, pero puedes ir a preguntarte sobre valores específicos si quieres, ¿no? No sé, para un n fijo, qué pasa si yo evalúo los polinomios de Legendre en x igual a 0, o en x igual a 1, o en -1. De hecho, estas dos ya las vimos en clase, ¿no? ¿Qué más? A ver. Si ustedes quieren ver la representación en series, características generales, ¿no? Las simetrías, periodicidad, polos, singularidades esenciales, eh, derivadas, ¿no? ¿Qué significan las derivadas de estos polinomios de Legendre, ¿no? ¿Qué dan, qué relaciones salen? Eh, mm, representación con algunas otras funciones más generales, ¿no? Por ejemplo, uno puede relacionar funciones hipergeométricas con estas polinomios de Legendre, ¿no? Am, las funciones de Mayer, am, representación con funciones equivalentes. eh, ok, con funciones de Legendre en de primer tipo y de segundo tipo. Am, déjenme ver qué otra cosa. Identidades entre ellas. La función generadora. En fin, aquí pueden encontrar un montón de información para cada uno de estos eh, polinomios, ¿no? Como ven, aquí están enlistados todos, pero también si ustedes querían preguntarse sobre la función gamma, la función beta, la función error, aquí también, ¿no? No solo está la gamma, la poligama también, las funciones beta, las funciones error, eh, pueden encontrar las funciones z, no las vamos a ver en este curso, pero también son importantes, z, la z de Riemann, ¿ok? Los polilogaritmos, am, en fin, funciones elípticas, funciones hipergeométricas. eh, entonces aquí ustedes pueden encontrar un montón de información que les puede ser útil, no para estudiar, no para ver de dónde vienen, sino para ver fórmulas que relacionen eh, diferentes características de estos polinomios y de estas funciones especiales. ¿Ok? Déjenme copio el link y se los pongo ahí en el chat. Ups, no copié nada. Ok, mientras hago esto de copiar el link y pongo las notas nuevas, dudas de lo que hemos visto. Profe, yo tenía una duda cuando andábamos analizando la ortogonalidad de las funciones asociadas de Legendre.
Ujú. Es que no me quedó muy claro cuando el caso era m igual a n, ¿qué pasa con una de las integrales que tenemos? Ok, vamos a ver. Eh, en las notas está, no sé, malito, ¿qué página es? Ah, no me acuerdo, pero es ya casi terminando ese tema. ¿Es de los polinomios de Laguerre o de las funciones asociadas? No, de las asociadas. Entonces debe ser por acá, ¿no? Eh, ok, ok, a partir de aquí está la deducción de si m y n son iguales. Ah, no, miento, miento. Es cuando son los polinomios normales. Sí, porque está antes de la función generadora. Ok, um, uh, mm, mm, mm. Creo que es antes de eso. Ajá, antes. Mm, Ahí creo que ya pasamos. Ahí, ajá. Y- Sí, ok, sí me queda claro que se integra y, por ejemplo, que la integral del lado izquierdo la reescribimos, ¿está? perdón, ajá, la dejamos así tal cual. Sí, Y la primera integral del lado derecho, esa sí, la integramos por partes de acuerdo. y nos queda eso. El uno es de aquí, Ajá, menos un medio de acá. Ok. sí, y ya de ahí despejamos, digamos, la integral de -1 a 1 del polinomio elevado al cuadrado y ya nos queda ese Ujú, 1 entre n más un medio. ujú. Pero, ¿qué pasa con la última integral de la derecha? Con la última integral de la derecha. Esta de aquí. Sí, profe. Ah, ok, a ver, vamos a ver. Eh, ah. Esto lo podemos, claro, ya. A ver, esto es un cerote muy... Oh, porque son distintas, ¿no? La n y la... usted, tú vas a decir, ok, es que tú tienes una P prima, ¿verdad? Y Ajá, eso eventualmente, sé que eso es una derivada, ¿no? Pero podemos reescribir esta P prima, ¿verdad? En términos de ¿cómo se llama? Una función de los polinomios de Legendre. Deja regresarme a alguna donde involucre estas relaciones de recurrencia entre ellas, ¿no? Pero aquí está. Podemos ocupar esta que está aquí, por ejemplo. ¿Ok? ok. Y entonces, ¿qué teníamos aquí? N-1, ¿verdad? Sí, Entonces será N-1 acá y N-2 acá. Y cualquiera de esos dos, con el producto interno con P sub N, va a dar cero. sí, porque son distintos, ¿no? En La n ortogonales, y la... ¿no? Ajá. Entonces, gracias por preguntar sobre esto, ¿no? Esto es un cerote porque va a haber una relación de ortogonalidad entre estos dos polinomios. Uno puede hacer uso de alguna relación, como esa que les acabo de mostrar, ¿no? Que queda en términos de n-1 y n-2. Y cualquiera de ellos dos, ¿no? Producto interno con esta p sub n va a ser cero, ¿no? Porque dependen del mismo n y entonces si uno es n-1 y el otro es n-2, ¿no? Con p sub n siempre se va a hacer cero, ¿ok? Ok, sí, gracias, profesor. No de qué. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra duda? Ok, si no hay más dudas, entonces déjenme
continuar con estos polinomios de Hermite, o bueno, sí, polinomios de Hermite, ya vimos que se convierte en estas soluciones en polinomios de Hermite cuando esta v se vuelve un número entero positivo, ¿no? El día de ayer, en la segunda parte de la clase, ya los últimos 15 minutos, estuvimos platicando un poquito sobre esta nueva ecuación en la cual vamos a trabajar y tratar de encontrar su solución. Construimos o propusimos la solución en términos de una suma, ¿verdad? Infinita de potencias de X. Y repetimos las mismas ideas que ya llevamos a cabo en el caso de los polinomios de Legendre, ¿no? O de las funciones asociadas de Legendre, cualquiera de las dos, donde para satisfacer esta ecuación diferencial lo que tenemos que notar es que orden a orden en las potencias de X, ¿no? Uno tiene que mostrar que el coeficiente de cada una de las potencias hace cero, ¿no? Y eso lo que nos lleva al final de cuentas, si es que se cumple, ¿no? Si es que se puede escribir ese tipo de relaciones, es que vamos a tener unas relaciones de recurrencia, ¿no? Entre diferentes coeficientes de estos polinomios, ¿no? De cada uno de las potencias de X. Para este caso, ¿no? El caso de la ecuación de Hermite, nos encontramos con que la relación de recurrencia es esta que está aquí. Lo revisamos ayer en clase, ¿no? Es una relación de recurrencia que una vez más tiene o vincula a dos coeficientes dando dos saltitos, ¿no? De dos en dos vamos a ir construyendo. Si conozco el coeficiente a sub j, entonces puedo conocer el a sub j más 2, y desde luego eso me hace pensar que puedo conocer el a sub j más 4, a sub j más 6, a sub j más 8, y así sucesivamente. La relación entre estos dos, que son como los más cercanos, ¿verdad? A sub j y a sub j más 2, es proporcional a 2 veces j menos v dividido entre j más 1 por j más 2. ¿Ok? Y aquí es donde uno entra a pensar que si este v, ¿no? Tuviera ciertos valores característicos, por ejemplo, números enteros positivos, ¿no? Esta resta en algún momento se puede hacer cero. ¿Cuándo? Cuando j y el valor de v, para pensar que es un entero, acuérdense que pues, no, ocupamos esta notación bastante sugerente, ¿no? Una n. Cuando j y n sean iguales, esto se va a anular y eso querrá decir que este coeficiente es cero, a pesar de que este sea diferente de cero. Y todo coeficiente es mayor que este j, o bueno, en este caso sería n más 2, ¿no? Se volvería también nulo, ¿ok? Eso quiere decir que hemos cortado la serie, cuando el serie me va a decir esta serie, ¿verdad? La hemos cortado hasta el orden n, y de ahí que van a salir, ¿no? O que vamos a terminar diciendo que la solución es esta ecuación diferencial cuando v es igual a 0, son unos polinomios. ¿Cuáles? Pues los polinomios de Hermite en este caso, ¿ok? Esto venía en la siguiente diapositiva, ¿no? Lo que estoy diciendo es que, bueno, si j en este caso es igual a n. Deme un segundo, jóvenes. Listo, jóvenes, perdón. Sí, les decía que entonces si v es igual a n, un número entero, ¿no? Lo que les estaba platicando es que j menos n eventualmente se va a anular cuando j llegue a ser n, y como consecuencia a sub n más 2 es igual a sub n más 4 y a todos los coeficientes superiores, y todos serán iguales a 0, ¿ok? Si uno escoge n par, ¿no? ¿Qué es lo que va a poder conocer a todos los siguientes números pares? ¿Estamos de acuerdo, no? Si yo escojo n igual a 4, ¿no? Voy a poder conocer
como voy de 2 en 2, el A sub 6, A sub 8, A sub 10, etcétera, ¿no? Entonces, de todas la tira, digamos, o el conjunto de coeficientes pares, pues yo puedo partir de alguno, por ejemplo, el A sub 0, ¿no? Y relacionarlo con el A sub 2 usando esta fórmula que está aquí, muy general, ¿verdad? Y lo que yo sé, por ejemplo, es que A sub 2, escrito en términos de A sub 0, es igual a menos 1 veces 2n entre 2 factorial. Y a su vez, A sub 2, ocupando esta misma relación, ¿verdad? Yo lo puedo escribir, perdón, A sub 4 yo lo puedo escribir en términos de A sub 2, como escribiendo 2 por 2 menos n entre 3 por 4, veces A sub 2, que a su vez, como ya conozco A sub 2 en términos de A sub 0, entonces A sub 4 lo puedo conocer en términos de A sub 0. 2 por 2 menos n entre 3 por 4, que va a multiplicar a menos 1 por 2 por n entre 2 factorial veces A sub 0. ¿Ok? Y lo puedo repetir para cualquier otro coeficiente par superior. Aquí está A sub 4 simplificado, A sub 6 simplificado en términos de A sub 0, ¿no? Y en general, ¿no? Cualquier A sub n par, acuérdense, se puede escribir en términos de A sub 0. Aquí está la fórmula general, ¿no? Menos 1 a la n medios, 2 a la n medios, n por n menos 2, por n menos 4, por n menos 6, etcétera, hasta llegar por 4 por 2 entre n factorial veces A sub 0. ¿Ok? Esta solución es conocida como polinomios de Hermite de grado n y se denota por h mayúscula, subíndice n y su dependencia pues es en x. ¿Ok? Si nosotros elegimos A sub 0 de cierta manera, ¿verdad? ¿Por qué podemos decir que elegimos a A sub 0 de cierta manera? Porque, así como he desarrollado aquí la idea, si yo conozco A sub 0, conozco todos los demás coeficientes. ¿Estamos de acuerdo? Pares. Entonces, podemos elegir de alguna forma A sub 0, es un parámetro libre, ¿no? Y lo que vamos a hacer es decir que A sub 0 lo vamos a poder escribir como un menos 1 a la n medios veces n factorial entre n medios factorial. ¿Ok? De tal manera que eso nos va a permitir escribir los polinomios de Hermite de esta forma, donde el primer término su coeficiente, si se dan cuenta, todo está dado como en potencias de 2x. ¿Lo notan? Y cada uno va a venir con su coeficiente. Noten que por haber elegido A sub 0 de la forma en que lo elegimos aquí, ¿ok? Yo voy a partir, ¿no? Con una serie, ¿ok? Donde el número más grande ya no va a tener un coeficiente, digamos, raro o feo, va a tener un coeficiente que es un 1, ¿ok? Entonces, eso nos permite elegir, o es la forma en que hemos elegido a el coeficiente A sub 0. Tener en algún momento algo un poco más simplificado. Bueno, en general, los polinomios de Hermite los vamos a escribir de esta forma, ¿no? Noten que A sub n, x a la n, lo podemos escribir de esta forma, pero ya habíamos dicho quién es A sub 0, cómo lo íbamos a elegir. Era eso de menos 1 a la n medios, 2 a la n medios, n factorial, entre n por n menos 2, por n menos 4, hasta llegar al 4 y al 2, ¿ok? Eso lo que nos ayuda es justamente a que esto por esto se nos haga de hecho, un 2n, que es el que va a salir siempre en todos lados, ¿no? Y tengamos 2x a la n como el factor, ¿no? Que va a ser elevado a alguna potencia. Y bueno, para cualquier otra x, ¿no? Elevada a alguna otra potencia, por ejemplo, x a la n-2 o x a la n-4, etcétera, pues lo que vamos a ocupar son las reglas de recurrencia en sentido descendiente, ¿no? Ya lo habíamos hecho para los Laguerre. Planteamos qué es lo que sucedía si conocíamos A sub 0, podíamos conocer A sub 2, A sub 4, A sub 6, ¿no? Pero también podríamos plantear, si conocemos el de orden superior, el A sub n, puedo conocer A sub n menos 2, A sub n menos 4, A sub n menos 6, ¿no? Hasta llegar a la A sub 0. Es indistinto, ¿no? Si uno va de forma ascendente o descendente. Siempre y cuando uno conozca uno de los valores, ¿no? Los demás serán completamente determinados. Cuando n es impar, que ayer me lo habían preguntado, que si nada más eran casos pares, ¿no? Cuando n es impar, la solución en forma de polinomio de la ecuación de Hermite se sigue escribiendo de esta misma forma. H sub n
que depende de x, es igual a 2x a la n menos n por n menos 1, 1 entre 1 factorial, 2x a la n menos 2, más n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, 2 factorial, 2x a la n menos 4, etcétera, 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 ¿no? Pero lo único que vamos a hacer ahora es escoger a sub 1. Acuérdense que estoy con los números impares, ya no voy a ocupar a sub 0 porque si yo voy de 2 en 2, conociendo los coeficientes, ¿no? No voy a poder nunca pegarle a un número impar, ¿no? A un coeficiente cuyo índice sea impar. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es partir de a sub 1, porque así voy a poder conocer a sub 3, a sub 5, a sub 7, a sub 9 y así sucesivamente. Y tengo que definir cuál es el valor de este primer término a sub 1, que es el que puede generar toda mi serie de coeficientes con índice impar. Lo elegimos, a sub 1 es igual a menos 1, a la n menos 1 medios por 2n factorial entre n menos 1 medios factorial. ¿Ok? Aquí ven la naturaleza de esta parte impar. Y bueno, de forma particular, ¿no? Algo que hay que saber es cómo se ven más o menos los primeros polinomios, ¿no? O los polinomios de Hermite de orden más bajo, ¿no? Todos ellos dependen de x, ¿ok? Entonces, el polinomio de Hermite de orden 0 es la unidad, ¿ok? Es un 1. El polinomio de Hermite de orden 1, ¿no? Tiene que ser lineal en x, es 2x. El polinomio de Hermite de orden 2, ¿no? Es 4x cuadrado menos 2. Acuérdense que los Hermite pares van a venir, solamente van a tener contribuciones pares o potencias pares de x. Los Hermite impares solamente van a tener contribuciones de potencias impares en x, ¿ok? Por eso que este que está aquí, no vamos a esperar tener una constante aquí más una constante, porque la constante implicaría que es x a la 0 y no se mezclan contribuciones pares con impares, ¿ok? Y aquí también uno no esperaría tener una constante veces x, ¿ok? X lineal. ¿Por qué? Porque, insisto, no se mezclan contribuciones pares con impares. Y aquí está el Hermite de orden 3, ¿no? Es 8 veces x al cubo menos 12x. El Hermite de orden 4, que tiene la contribución x a la cuarta, x al cuadrado, x a la 0. El Hermite de orden 5, que tiene contribución x a la quinta, x al cubo, x lineal, y vendrán más Hermite. ¿Cómo se encuentran estos? Bueno, ya sabemos aquí cómo escribirlos, ¿no? Para el caso de que sea par o impar, es la misma expresión, hay que tener cuidado simplemente definiendo bien el A1 y el A0, ¿no? Ya sabemos también cómo definirlos. Entonces, lo que vamos a encontrar son cada uno de estos eh, polinomios, ¿ok? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Acuérdense que lo que podemos hacer es tratar de tener una forma rápida de encontrar estos polinomios de Hermite de orden n. Una de las formas que uno puede acceder a encontrar estos polinomios son la fórmula de Rodríguez, ¿ok? Eso es a través de derivar alguna función, ¿no? ¿Cuántas derivadas tengo que aplicar? Pues el mismo número de derivadas que corresponda al orden de nuestro polinomio. Si nuestro polinomio de Hermite es de orden n, vamos a tener que derivar n veces alguna función para poder encontrar este polinomio de ese orden. Entonces, los polinomios de Hermite también son obtenidos por una fórmula que comprende la derivada de alguna función. En este caso, para los polinomios de Hermite, ¿no? De orden n, lo que vamos a encontrar es que la función que nos ayuda es menos 1 a la n, e a la x cuadrada, la enésima derivada de e a la menos x cuadrada. ¿Ok? Para probar esta fórmula, quiero que escribamos como q igual a e a la menos x cuadrada. ¿Ok? Y entonces escribamos esta ecuación diferencial. ¿Ok? La primera derivada de q respecto de x más 2 veces x por q sea igual a 0. Si diferenciamos n más 1 veces, ¿no?
ocupando la regla de Leibniz, lo que vamos a poder ver es que esto se va a convertir en una derivada de orden n más 2, ¿verdad? Aplicado a q, más 2x, una derivada de orden n más 1 aplicado a q, más 2 veces n más 1, la derivada enésima de q, ¿ok? Y esto será igual a 0. Vamos a escribir entonces una función y que sea igual a menos 1 a la n, enésima derivada de la función q. Si hacemos eso, lo que vamos a obtener es una segunda derivada de y respecto de x, más 2 veces una primera derivada de y, más 2 veces n más 1, la función y igual a, igual a 0. Jóvenes, ¿esto a qué se parece? ¿A qué ecuación se parece? A la de Legendre. Mm, mm, Bessel. mm, mm. Regreso. ¿A cuál se parece, jóvenes? A la de Hermite. A la de Hermite, ¿ok? La de Legendre tenía el 1 menos x cuadrado multiplicando al término de la segunda derivada, ¿no? Entonces, ahí abusados con la esta. Ustedes van a decir, ok, tienes un n más 1. Sí, pero n más 1 lo puedo pensar como un v, ¿ok? Entonces, de manera genérica, sí tiene la misma forma funcional. Y ¿Qué? por Vamos, el, ¿sí? perdón, y por el menos no hay problema, profe, porque creo que la de Hermite tiene menos 2x de y en dx y esta tiene más. A ver, vamos a ver. Sí, es cierto. Menos 2. Habrá que checar. Es cierto. Bueno, lo que podemos hacer es aquí también asumir alguna cosilla para que dé un menos, pero todavía la voy a trabajar un poquito más, no se preocupen. De hecho, hasta el final de la diapositiva voy a llegar a la ecuación de a de veras. ¿Ok? Pero lo que quiero que vean es que, bueno, es una segunda derivada, primera derivada, la función, este viene con 1, sí viene con el 2x, ok, viene cambiado el signo, y esto tiene toda la forma de ser un 2v, ok. Entonces, algo estamos aspirando a tratar de llegar a la ecuación de Hermite. A continuación, lo que quiero que hagamos es que sustituyamos, ¿no? O hagamos un cambio de variable u, es igual a e a la x cuadrada veces y, ¿ok? Acuérdense quién es y, es esta enésima derivada, además por un menos 1 a la n. Y entonces veamos qué significa una primera derivada de u y una segunda derivada de u. La primera derivada de u lo que me va a dar es estos dos términos, e a la x cuadrada por 2x y más de y en dx. Y la segunda derivada de u respecto de x lo que me va a dar también como factor común es e a la x cuadrado por 4 términos. La segunda derivada de y respecto de x más 2x derivada de y respecto de x más 4x cuadrada y más 2y. Y por lo tanto, ¿no? Si uno sustituye, ¿no? Si uno reescribe esto que está aquí, ¿verdad? En la ecuación que teníamos, ¿no? Haciendo el cambio de variable de u a y o de y a u, ¿no? Como lo quieran ver. Encontramos que la segunda derivada de y respecto de x cuadrada más 2 veces x, la primera derivada de y, más 2n más 1 veces y, igual a 0, se puede convertir en una ecuación de este estilo. 2, la segunda derivada de u respecto de x menos 2x, la primera derivada de u respecto de x, más 2 veces n por u igual a 0. Y esta sí que sí es la función, la ecuación de Hermite. ¿Qué es lo que hice? ¿No? Esencialmente partí de una q a la menos x cuadrado. Piensen que lo que hice fue agarrar y decir, ok, a esto le llamo q, ¿no? Planteo una ecuación diferencial de esta ecuación, ¿no? Que sé que la satisface, y le aplico muchas derivadas. ¿Por qué? Porque eventualmente lo que quiero construir es este objeto, la enésima derivada de e a la menos x cuadrada, que si se dan cuenta, de hecho lo escribimos aquí.
la enésima derivada de e a la menos x cuadrada. Y esa, con este cambio de variable, además poniendo este menos 1 por fuera, que también lo voy a requerir para la fórmula de Rodríguez, ¿no? Me doy cuenta que eso me genera, ¿no? A la hora de hacer ese cambio de variable, esta ecuación que casi es la ecuación de Hermite, habrá algo más que hacer para que sea la ecuación de Hermite, y lo que hacemos es a esta y, que ya es esto que está aquí, y a su vez recuerden que esta es e a la menos x cuadrado, la estoy multiplicando por e a la x cuadrado, que es justamente todo esto que tengo acá, ¿no? Si es cierto esta igualdad, ¿no? Yo sé que este lado izquierdo satisface la ecuación diferencial de Hermite. Lo que estoy tratando de mostrar es que el lado derecho también lo haga. Entonces, haciendo ese cambio de variable que nos faltaba, el e a la x cuadrada, lo que uno encuentra es que en efecto, la ecuación que satisface esa u, ¿verdad? Es la ecuación de Hermite, ¿ok? Esto implica que u a la igual a menos 1 a la n por e a la x cuadrada, enésima derivada de e a la menos x cuadrada, es un polinomio solución a la ecuación de Hermite, ¿ok? Entonces, aquí lo único que quiero que recuerden es cuál es la fórmula de Rodríguez. La fórmula de Rodríguez para los polinomios de Hermite, pues nos dice que cualquier polinomio de orden n, ¿no? Que depende de x, siempre se puede escribir como esto que está aquí, menos 1 a la n, e a la x cuadrada, enésima derivada de e a la menos x cuadrada. ¿Ok? ¿Qué más podemos saber de los polinomios? También podemos sacar relaciones de recurrencia para los polinomios de Hermite, ¿ok? La fórmula de Rodríguez ya nos dijo que h sub n es igual a menos 1 a la n e a la x cuadrada, enésima derivada de e a la menos x cuadrada, y lo que voy a hacer es tratar de eh, voy a tratar de ver algunas relaciones entre estos polinomios. Una de ellas eh, es la siguiente. Podemos encontrar que h sub n' es igual a 2x h sub n menos h sub n más 1, ¿no? Acuérdense que en los Legendre también pusimos una lista de relaciones de recurrencia entre diferentes polinomios de Legendre. Aquí también podemos sacar algunas relaciones de recurrencia entre diferentes polinomios de Legendre. Ustedes hace un rato con la pregunta de su compañero de qué le pasaba al último término en una de las demostraciones que teníamos para ver la ortogonalidad de nuestros polinomios de Legendre, ¿no? De hecho, ocupamos alguna de esas relaciones, y es que es muy normal que tratemos de ocupar este tipo de relaciones de recurrencia, porque eso nos ayudaría o nos va a ayudar en muchas ocasiones a simplificar nuestros resultados, nuestros cálculos. Nos va a ayudar, por ejemplo, a determinar a lo mejor si algo es ortogonal, ¿no? Si algo se anula, o a lo mejor es una forma más fácil de trabajar con la expresión. Imagínense que ustedes tienen derivada de el polinomio de Hermite, ¿verdad? De orden n. Dicen, no, esa es una derivada que no la conozco, no la quiero trabajar, ¿no? Mejor la puedo reescribir en términos de los polinomios de Hermite, los cuales sí sé cómo operar, sí sé cómo manipular. Entonces ahí está, ¿no? Este tipo de relaciones son útiles en ese sentido. A la hora de calcular, uno siempre puede tener nuestras expresiones escritas en una manera más conveniente, más amigable. ¿Ok? Entonces, bueno, una relación es esa que está escrita en el primer renglón de esta diapositiva, y lo que ahora podemos hacer es tomar una derivada extra. ¿Ok? Y eso lo que nos va a dar es tener una segunda derivada, ¿no? Del polinomio de Hermite de orden n, y eso se puede ver como dos veces, ¿no? H sub n, estoy aplicando la derivada. Si aplico derivada del lado izquierdo, también lo tengo que aplicar del lado derecho. Este es un producto, ¿no? Para este producto primero actúo sobre esta x, ¿no? Entonces me queda dos veces el polinomio de Hermite de orden n. Después va a venir el 2 veces x por la primera derivada del polinomio de Hermite. Y por último va a venir un menos, ¿no?
el polinomio de Hermite de orden n más 1, ¿no? Y su primera derivada. ¿Ok? Son derivadas respecto de x. ¿Ok? Bueno, recordemos que los polinomios de Hermite son solución a la ecuación de Hermite. Por lo tanto, ¿no? Esta segunda derivada de n, ¿no? Esto que está aquí lo puedo pasar a la izquierda dos veces la primera derivada, dos veces x, la primera derivada del polinomio de Hermite es, lo paso hacia la izquierda, ¿verdad? Y después lo que voy a obtener es 2n, 2n, ¿de dónde vino? 2n, 2n veces el polinomio de Hermite. Ok, tengo este y tengo este que está aquí, este y este. Profesor, no eso es nada más la ecuación de Hermite, pero poniendo el Hn en vez de Y. El Hn. Sí, pero es que esta que está aquí, estoy de acuerdo que es claro, claro, esto es la ecuación, perdón, esta es la ecuación de Hermite, ¿no? Tenemos esto que está aquí, es cierto, y por otro lado, ¿no? Eh, estos polinomios deben de satisfacer la ecuación de Hermite, es cierto. Esto quiere decir es la segunda derivada del polinomio de Hermite menos 2x, la primera derivada del polinomio de Hermite, más 2 veces n, el polinomio de Hermite, que esencialmente es la y, ¿no? Ya encontramos que y es estos polinomios de Hermite y son la solución a esta ecuación diferencial. Entonces, ¿no? Lo que uno puede sustituir es quién es esta segunda derivada, ¿ok? Esta segunda derivada, que también aparece en la ecuación de Hermite, sabemos ahora por esta relación que se puede escribir de esta forma, ¿sale, vale? Que es lo que está en color azul aquí abajito. Tengo dos veces el polinomio de Hermite más dos veces x por la primera derivada del polinomio de Hermite menos el polinomio de Hermite, ¿no? De orden n más 1, primera derivada. Después lo que voy a obtener es el menos 2x h sub n prima y más dos veces n por h sub n y eso debe de ser igual a 0. Uno puede simplificar aquí, ¿ok? Simplificamos este que está aquí, si se dan cuenta con este que está aquí, chao, ¿no? Y este que está aquí con este que está aquí se pueden reescribir juntos, que es este último. Y este que no señalé es este primero. Menos h prima n más 1 x más 2n más 1 h sub n de x deben de ser igual a 0. Y de ahí lo que podemos encontrar es que hn sub 1, h sub n más 1 prima es igual a 2 veces n más 1 h sub n. Pero ya teníamos que hn prima es igual a 2x h sub n menos h sub n más 1 x, ¿no? Donde al reemplazar n por n más 1, ¿ok? Tenemos que entonces h sub n más 1 prima es igual a 2x h sub n más 1 menos h sub n más 2, ¿ok? Combinamos ambas expresiones y lo que vamos a obtener es esta relación que está aquí, 2n más 1 h sub n, ¿ok? Y eso debe de ser igual a esto que está aquí, ¿verdad? 2xh sub n más 1 menos h sub n más 2 y simplemente de aquí lo que podemos escribir es que este término que está acá lo paso del otro lado y esto que está acá lo paso del lado derecho. H subíndice n más 2 es igual a 2xh sub n más 1 menos, ¿no? 2 veces n más 1 h sub n. Entonces tenemos una relación de recurrencia entre los polinomios de Hermite, ya no entre las derivadas, sino entre los polinomios de Hermite. ¿Ok? Si yo conozco el polinomio de Hermite de orden n, puedo conocer el polinomio de Hermite de un orden superior y también un polinomio de dos órdenes superiores. ¿Ok? Entonces, esas
Ese tipo de relaciones de recurrencia también, insisto, son útiles para trabajar. No son las únicas, hay una lista muy larga. Ahí en esa página que les mostré al inicio de la clase, van a poder encontrar un montón, hay un montón de relaciones de recurrencia entre estos polinomios. Y depende de lo que estén haciendo, depende la función que quisieran ocupar eventualmente, eh, pues pueden ocupar una u otra relación. A lo mejor les sirve escribir algún polinomio de Hermite en términos de alguna derivada, ¿no? O a lo mejor les conviene escribir algún polinomio de Hermite en términos de no solo de un polinomio de Hermite de algún otro orden, sino a lo mejor que dependa también de alguna derivada, algún otro término. En fin, hay varias formas de reescribir diferentes relaciones de recurrencia. ¿Ok? ¿Qué otra cosa uno puede hacer? Pues trabajar con la función generadora para los polinomios de Hermite. ¿Ok? Usando la fórmula de Rodríguez, partiendo de la fórmula de Rodríguez, podemos también encontrar una fórmula generadora para, para estos polinomios de Hermite. En este caso, ¿no? La función generatriz, la función generadora que nos va a servir para encontrar polinomios de orden n de Hermite, es esta función que está aquí, ¿ok? Nada que ver con la que estábamos viendo con los Legendre, ¿no? Eso era 1 entre la raíz cuadrada, si no mal recuerdo, de un polinomio de x y z, ¿no? Aquí lo voy a poner en términos de x y t, es la misma notación, ¿no? Es esta phi mayúscula, que ahora depende de x y t. Antes teníamos que dependía de x y z, ¿no? Y esta función la vamos a definir como la exponencial de 2 veces t por x menos t cuadrado, ¿ok? ¿A qué debe de ser igual a eso? A un polinomio de t, ¿verdad? Cuyos coeficientes de cada uno de de las potencias en t debe de ser su respectivo polinomio de Hermite. Esto está condensado en esta expresión, la suma desde n igual a 0 hasta infinito de los polinomios de Hermite de orden n entre n factorial veces t a la n. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer, no? Para mostrar este tipo de relaciones, quiero que tomemos la serie de Taylor del lado derecho de esta igualdad. ¿Ok? Eso quiere decir que la función generadora, ¿no? Que es e a la 2tx menos t cuadrado, se puede igualar a la suma, ¿no? De n igual a 0 hasta infinito, de 1 entre n factorial, ¿no? Esto es una constante, va a salir, ¿no? De esta función, ¿ok? De la enésima derivada de la función phi respecto de t cuando t es evaluado en 0, ¿verdad? Veces t a la n. Esto es siempre que t sea finito, ¿ok? Que voy a pedir de restricciones que t sea finito, ¿ok? Entonces, esta que está aquí, ¿no? Se puede reescribir siempre en una serie, ¿no? Infinita. Y lo que podemos hacer o lo que podemos ver es que la parcial, esta parcial enésima derivada de phi respecto de t, después de aplicar esa derivada, evaluamos en t igual a 0, es de manera explícita la enésima derivada de la exponencial e a la 2 veces t por x menos t cuadrado, ¿no? Y si uno puede ser un poquito, puede jugar un poquito con el exponente, ¿no? De tal manera que lo que teníamos era un 2xt y tenemos un t cuadrado. Pues eso suena a que uno puede completar el cuadrado, ¿verdad? El binomio, de tal manera que si uno suma y resta x cuadrado, ¿no? Estoy sumando un 0 esencialmente, ¿no? Sumo x cuadrado, resto x cuadrado, puedo reagrupar, ¿ok? De tal manera que esto, si se dan cuenta, lo puedo escribir como este x cuadrado es lo que sobra, ¿no? Menos, yo puedo sacar aquí un factor, un menos como factor común de todo esto, ¿no? Es un menos veces x cuadrada más t cuadrado menos 2xt, ¿no? Que es esto que está aquí, menos x menos t al cuadrado, ¿ok? Entonces uno reescribe la exponencial, cuyo exponente tiene esta nueva forma, ¿ok?
esto que está aquí, ¿no? Acuérdense que si yo tengo alguna suma en el exponente, yo lo puedo reescribir esto como e a la x cuadrada por e a la menos x menos t al cuadrado, ¿ok? Este término respecto a las variaciones en t es una constante, por eso escribo este siguiente renglón. E a la x cuadrada salió de la derivada, simplemente tengo la enésima derivada respecto de t aplicado a esta función e a la menos x, e a la menos x menos t al cuadrado, y después de aplicar la derivada evalúo en t igual a 0. ¿Cómo se ve este término, no? Pues lo que va a resultar es que si yo hago un cambio de variable, ¿no? X menos t, lo estoy pensando como una u, ¿verdad? Y si yo me doy cuenta que si u es igual a x menos t, cuando yo evalúo en t igual a 0, esto es x. ¿Estamos de acuerdo? Por eso ahora yo estoy evaluando en u igual a x después de aplicar la derivada. Y esto lo que me va a dar es esta nueva derivada, menos 1 a la n, e a la x cuadrada, la enésima derivada de e a la menos u cuadrada, y esto tiene que ser igual, ¿no? Si lo recuerdan, ¿no? Por la fórmula de Rodríguez, a mi polinomio de Hermite de orden n. Por lo tanto, ¿no? La función phi, que es e a la 2tx menos t cuadrado, se puede ver, ¿no? Como como la suma desde n igual a 0 hasta infinito de h n a la x entre n factorial veces t a la n, ¿ok? Y a esto le llamamos la función generadora. Regreso acá, ¿no? Esto es lo que trabajamos, jóvenes. El 1 entre n factorial aquí está, de esta serie de Taylor. Y el t a la n está también acá, ¿no? Eso es lo que nos faltaba de todo lo que hicimos aquí. Lo único que agarramos fue la enésima derivada, que hemos encontrado que es los polinomios de Hermite de orden n. Sí, eso lo sustituyo y además iba multiplicado por 1 entre n factorial y por t a la n. Justamente acabamos de demostrar que esto, ¿no? Que habíamos escrito en una serie de Taylor, se puede escribir de esta forma, ¿ok? Hemos demostrado la igualdad. ¿Hasta ahí todo claro? Y solo tomamos la suma desde 0 hasta infinito, ¿verdad? De todas las n. Sí, aquí está, ¿no? De la serie de Taylor venía ya la suma de todos los términos, de n igual a 0 hasta infinito. Ok, y al hacer el cambio de variable, como queda un signo menos, porque estamos diferenciando respecto a t, y al quedar el signo menos, ajá, no hay problema, así nada más se diferencia ahora respecto de u. Sí, y ese signo menos, ¿no? Por cada vez que yo diferencie respecto de u voy a estar, la relación entre u y t me va a sacar un signo menos, ¿verdad? Por cada derivada. Ah, por eso está el menos 1 a la n. 1 a la n, exactamente. Primera derivada va a el menos 1. Segunda derivada va a un más 1. Tercera derivada va a un menos 1 y así va a ir oscilando. De ahí viene este menos 1 que está acá. Oh, ok, ok, perfecto. Sí, gracias, profesor. Muy bien. Ok, entonces ya tenemos una fórmula de Rodríguez, ya tenemos la función generatriz, vimos una relación de recurrencia, ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas tienen los polinomios de Hermite? Pues también tienen la propiedad de ser funciones ortogonales, ¿ok? Ahora, por sí solitos, ellos no tienen esa propiedad, ¿ok? Es algo que uno tiene que darse cuenta que productos internos de las H, ¿no? De los Hermite solitos, no son los buenos. Vamos a tener que construir una función con estos Hermite, ¿no? Un producto de funciones que nos permita tener las relaciones de ortogonalidad entre ellas. Entonces, para allá vamos. Las funciones ortogonales de Hermite se definen de esta forma. Aquí están los polinomios de Hermite de orden n, una función ortogonal de Hermite de orden n, y lo que necesitamos para garantizar esta ortogonalidad, perdón, es tener esta exponencial, e a la menos x cuadrado medios, ¿ok?
De aquí, ¿qué podemos obtener? Podemos obtener lo siguiente. Si yo tengo una primera derivada de esta función ortogonal de Hermite, esta f sub n, ¿no? Lo que yo veo es que esta primera derivada, al tener eh, estos dos términos, se escribe como menos x f sub n más e a la menos x cuadrado h sub n prima, ¿no? ¿Ok? También puedo preguntarme sobre la segunda derivada de esa misma función ortogonal de Hermite. Aquí está la segunda derivada de esa función. Van a salir más términos. Aquí están 1, 2, 3 y 4 términos, ¿no? Es normal, ¿no? 2 de aquí, 2 de acá. Voy a tener e a la menos x cuadrado medios, la segunda derivada de los Hermite, menos 2x e a la menos x cuadrada, primera derivada de los Hermite, más x cuadrada e a la menos x cuadrada medios, los polinomios de Hermite, menos la función asociada, la función ortogonal de Hermite, ¿ok? Uno puede reescribir esto, uno puede sacar como factor común la e a la menos x cuadrada de estos dos términos, la segunda derivada de h, ¿no? Menos dos veces x, la primera derivada de los Hermite, más el x cuadrado, menos x cuadrado de las funciones ortogonales de Hermite junto a esta información, ¿verdad? Esa es, de hecho, la definición de estas funciones. Entonces queda x cuadrado, la función ortogonal de Hermite, menos la función ortogonal de Hermite que venía de acá. ¿Ok? Y esto que está aquí, ¿no? Quiero que recordemos que la segunda derivada de los polinomios de Hermite menos 2x, la primera derivada de los polinomios de Hermite, es igual a menos 2n, un polinomio de Hermite de orden n. ¿Ok? Lo vimos arribita, en la sección de las relaciones de recurrencia. Son útiles, insisto, son útiles que se aprendan ciertas relaciones de recurrencia. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer es escribir esta segunda derivada de estas funciones ortogonales de Hermite de esta forma. E a la menos x cuadrada, ahora nada más voy a escribir justamente a lo que sé que es igual esta diferencia, menos 2n, el polinomio de Hermite de orden n, más x cuadrada, las funciones ortogonales de Hermite, menos la función ortogonal de Hermite. Esto lo puedo reescribir, ¿ok? Como este que está aquí, yo lo puedo poner aquí, ¿no? Pues es justamente la definición de estas funciones ortogonales de Hermite, entonces me va a quedar menos 2n, la función ortogonal de Hermite, más x cuadrada, la función ortogonal de Hermite, menos la función ortogonal de Hermite. ¿Ok? Esto quiere decir que esta segunda derivada menos este término, ¿no? Y estos dos los puedo juntar, ¿no? Vienen con signo menos, los paso del otro lado con signo más, me da 2n más 1, las funciones de ortogonales de Hermite es igual a 0, ¿ok? Ahora, podemos mostrar que el conjunto de todas estas funciones es ortogonal en el rango de x yendo desde menos infinito a infinito, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a realizar lo siguiente. Ya se sabe el truquito para ver estos tipos de relaciones de ortogonalidad. Construimos una ecuación, ¿no? Para las funciones de orden n, ¿no? Y vamos a multiplicarlos por una función de orden m. Y después lo que hago es construir la ecuación para una función de orden m y lo que hago es multiplicar por una función de orden n, ya que tengo esos productos, ¿verdad? En esas dos expresiones, lo que vamos a hacer es restar ambas ecuaciones, ¿ok? Hacemos esa resta, ¿no? Lo que vamos a tener es este que está aquí, ¿no? Fm veces segunda derivada de Fn menos F sub n, segunda derivada de Fm, y del otro lado, ¿no? Vamos a pasar del otro lado los demás términos, ¿no? ¿Cuáles demás términos? Pues en realidad noten que los términos que sobreviven solamente son estos dos. Este que está aquí, Fm, Fnx cuadrada, y en la segunda ecuación tengo Fn, Fmx cuadrada. Es exactamente el mismo numerito. Entonces, o las mismas funciones, la resta de esos dos términos será 0. Entonces, sobreviven solamente estos dos que sí tienen diferente índice. Y eso me dice que estos dos términos que ya habíamos escrito deben de ser iguales a
2n más 1 menos 2m más 1, f sub n, f sub m. ¿Ok? Ya también sabemos el siguiente paso, ya lo hemos hecho anteriormente. Lo que vamos a hacer es integrar sobre toda la región donde hemos definido la solución. La región donde hemos definido la solución es de menos infinito a infinito. Acuérdense que la ecuación de Hermite no tiene ningún polo, no vimos ningún lugar donde hubiera una divergencia, donde no estuviera bien definida la función. Eso quiere decir que yo puedo encontrar una solución para todas las x, ¿no? Que yo quiera, es decir, desde menos infinito hasta infinito. Entonces hacemos eso, integramos esta igualdad, ¿no? Y lo que voy a hacer es tener la integral de menos infinito a infinito del producto de las f's, ¿no? F sub n por f sub m, ¿ok? Es lo que tenía del lado derecho, voy a regresar. Lo que tengo del lado derecho, ¿no? Esto que está aquí, voy a integrar acá y tengo que integrar también aquí. Entonces, lo del lado derecho ahora lo estoy poniendo del lado izquierdo y reescribo lo que estaba multiplicando, ¿verdad? Lo reescribo y me va a quedar un 1 entre 2 n menos m, ¿ok? Y lo multiplico por la integral de menos infinito a infinito de estos dos términos que tenían las segundas derivadas. Era la segunda derivada de f sub n, ¿no? Por f sub m menos la segunda derivada de f sub m por f sub n. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? Primero vamos a pensar que n y m son distintos, ¿no? De lo contrario, esta cosa que está aquí explotaría, ¿verdad? Entonces, esto nos va a servir para pensar en el caso de n y m distintos. Lo que vamos a hacer es integrar por partes. ¿Qué vamos a integrar por partes? Vamos a integrar por partes el lado derecho. Esto que está aquí, ¿no? Déjenme llamarlo como la función y subíndice n y m, depende de dos subíndices que me dan el orden de las funciones ortogonales de Hermite. Este que está aquí lo puedo pasar multiplicando, ¿verdad? Y entonces tengo 2 veces n menos m, esta función y con subíndices n y m, y eso debe de ser igual a esto que está aquí, ¿ok? Que, insisto, si uno integra por partes, lo que uno va a obtener es el primer término, es primera derivada de f sub n respecto de x, f sub m menos primera derivada de f sub m, f sub n, pero estas funciones en más menos infinito se van a cero, ¿ok? Uno lo puede ver desde la función generadora, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos e a la menos t cuadrado, si no mal recuerdo, más 2x por t, ¿no? Entonces, creo que sí. Ahí uno puede, a ver, me regreso. ¿Es por la exponencial? Este exponencial, claro. Perdón, es esta e a la menos x cuadrada lo que va a matar todo en más menos infinito. ¿Por qué en más menos infinito? Porque es infinito al cuadrado, me va a dar algo, va a ser infinito, ¿verdad? Va a ser algo positivo, por este signo menos va a hacer que e a la menos infinito se vaya a cero. Si yo evalúo en el lado izquierdo, en el lado de los negativos, ¿verdad? Con este cuadrado le quito esa dependencia del signo menos, me queda todavía esta que está aquí y también se vuelve a anular en menos infinito. Entonces, estas dos funciones, ¿no? Esta que está acá y esta que está acá en los extremos, se va a anular y entonces sobrevive simplemente el otro término de la integral por partes, que es una integral de menos infinito a infinito de la primera derivada de f sub n por la primera derivada de f sub m menos la primera derivada de f sub m veces la primera derivada de f sub n, pero esto que está acá y esto que está son iguales. La diferencia de estos dos términos es un cero y por lo tanto lo que tengo es que 2n menos m, ¿no? 2 veces n menos m por i sub nm debe de ser igual a 0. Esto que está aquí no puede ser 0, ¿se acuerdan? Ya dijimos aquí que n tiene que ser diferente de m. Por lo tanto, lo único que resta es decir que la integral de menos infinito a infinito de f sub n por f sub m debe de ser igual a 0. Y entonces, justamente, esto es una
regla de ortogonalidad. Si las funciones son de orden distinto, entonces el producto interno entre ellos es cero. La proyección de una sobre otra es nula. ¿Ok? Son linealmente independientes. Ahora, ¿qué pasa si n es igual a m? Pues lo que vamos a hacer es pensar en lo siguiente. Voy a definir una función i subíndice n, n, que va a ser una integral de menos infinito a infinito de fn, ¿ok? Eso lo sustituyo de manera explícita quiénes son los f sub n. Yo sé que eso es la integral de menos infinito a infinito de este primer término, pues es la primera f sub n, e a la menos x cuadrada medios por el Hermite de orden n, veces algo que es igualito, ¿verdad? E a la menos x cuadrada medios por el polinomio de Hermite de orden n. Agarro y junto estas dos exponenciales, esto es la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrada del producto de estos dos Hermite del mismo orden, ¿ok? Y déjenme sustituir esto que está aquí, ¿no? Es como h sub n de x al cuadrado, ¿verdad? Y este h sub n lo reescribo como ocupando la fórmula de Rodríguez, ¿ok? Entonces voy a tener menos 1 a la n, e a la x cuadrada, enésima derivada respecto de x de e a la menos x cuadrada, todo elevado al cuadrado, ¿ok? Y entonces uno puede reescribir esto que está aquí, ¿ok? Uno lo puede reescribir de esta forma. Esto que está aquí, ok, va. Menos 1 a la n al cuadrado me va a dar un menos 1 a la 2n. Eso quiere decir que siempre va a ser un menos 1 elevado a una potencia par. ¿Ok? Chao. Aquí tengo un e a la x cuadrado por e a la x cuadrado. Uno de los dos, junto con este término que está aquí, se hace un 1. El otro es este que está sobrando, que está escrito acá. ¿Ok? Y después tengo este término elevado al cuadrado, que está escrito aquí. ¿No? Es el mismo, ¿no? Multiplicado. ¿Sale, vale? Y ahora sí, yo voy a agarrar y voy a pedir una integración por partes, donde una u lo voy a definir como e a la x cuadrada, la enésima derivada de e a la menos x cuadrado, y v va a ser la derivada de orden n-1 de e a la menos x cuadrada. ¿Ok? Si hacemos eso, lo que vamos a obtener es que esta función y subíndice n, n, ¿verdad? Es igual a menos la integral de menos infinito a infinito de esto que está aquí, este primer paréntesis, 2x e a la x cuadrada, la enésima derivada de e a la menos x cuadrada, más e a la x cuadrada, la derivada de orden n más 1 de e a la menos x cuadrada, veces, ¿no? La derivada de orden n menos 1 de e a la menos x cuadrada. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a usar a continuación es definir una función y que va a ser menos 1 a la n, ¿no? La enésima derivada de q, respecto de x, que eso lo puedo escribir como menos 1 a la n, la enésima derivada de e a la menos x cuadrada. ¿Ok? Si yo ocupo eso y recuerdo, ¿no? Que si uno hace un cambio de variable, ya lo hicimos anteriormente, ¿no? Estos cambios de variable donde pasábamos de Q a Y, ¿no? Cuando demostramos esta relación de la fórmula de Rodríguez, ¿no? Nos dimos cuenta que la derivada de orden n más 2 de la función Q más, ¿no? Que ahí donde me preguntaban que el signo estaba mal, bueno, todavía cuando no poníamos todavía el e a la x cuadrada por fuera, no quedaba bien la ecuación, pero se cumplía esto que está escrito aquí, más 2 veces x la derivada de orden n más 1 sobre q, más 2 veces n más 1 la derivada enésima de q, eso es igual a 0, ¿ok? Entonces, noten que esto que está aquí, ¿no? Es el término, lo puedo pensar como este término que está acá, el 1, este que está aquí
lo puedo pensar como el término 2. Hay una diferencia de un saltito o de un orden en la derivada, ¿ok? Y bueno, este no lo tengo acá, pero lo voy a ocupar eventualmente. Entonces, yo sé que 1 más 2, ¿no? Me tiene que dar menos 2n más 1, la derivada enésima de q, ¿ok? Tengo n más 1, n, y entonces la otra que va a tener que salir es de orden n menos 1. Uno puede hacer un shift, puede modificar, puede cambiar el índice, ¿no? Y para que vuelva a ser n más 2, n más 1 y n, los, el orden de la derivada, ¿ok? Y con este cambio de variable que estamos proponiendo, este que está aquí, ¿no? Que de y igual a menos 1 a la n, la enésima derivada de q, lo que vamos a tener es la ecuación segunda derivada de y más 2x primera derivada de y más 2n más 1 y igual a 0, ¿no? Es esta misma ecuación donde simplemente le hemos quitado esta dependencia de la enésima derivada y la hemos capturado en la definición de la función y. Entonces, con eso, lo que vamos a obtener es que la función y subíndice n, n es una integral de menos infinito a infinito de 2n a la x cuadrada. Esa es la derivada de orden n menos 1 de a la menos x cuadrada. Esto va a decir, ¿dónde viene? Pues viene de decir que 1 más 2, ¿no? Esto que está acá y esto que está acá, que era este y este, ¿no? Se pueden escribir como el menos 2n más 1, la derivada de orden n de q, es decir, que se puede escribir como menos esto que estoy señalando, ¿ok? La suma de estos dos es menos este que está acá. Es lo que estoy ocupando al reescribir esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? N más 1, n, se tendría que tener algo que era n menos 1, porque este era n más 2, n más 1, n. ¿Ok? Y lo que sabemos que lo estaba multiplicando era una derivada de orden n menos 1 de e a la menos x cuadrada. ¿Ok? ¿Qué estoy obteniendo? Este 2n es una constante, sale, ¿no? Ahí está. Pero lo que queda, ¿no? Que es esto que estoy encerrando, es justamente la definición de la función y, pero de ahora de orden n-1, ¿ok? Entonces me queda esto como igual a 2n veces la función y con subíndices n-1, n-1. Si yo sigo haciendo varias veces repitiendo esa idea, ¿no? Por cada vez que yo vuelva a aplicar esta idea, ¿no? Una integración por partes, ¿no? El primer término siempre se va a anular, ¿verdad? Y lo que voy a estar obteniendo es bajar de uno en uno el orden de estas derivadas hasta que yo llegue a la función y, ¿no? Con su índice 0,0, que si ustedes ven la relación, ¿no? Lo que me va a resultar es tener una integral de menos infinito a infinito de e a la x cuadrada por e a la menos x cuadrada por e a la menos x cuadrada. Eso es una integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrada, que ya sabemos que esa es la definición justamente de la función gamma de un medio, y sabemos que eso es raíz de pi. Por lo tanto, encontramos que y subíndice n, n, que es la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrada de h sub n veces h sub n, se va a poder escribir como una 2n, ¿no? 2 a la n por n factorial raíz de pi. ¿Ok? Estos términos van a resultar de estar repitiendo. ¿Ok? Vean que va a venir un 2, ¿verdad? Por n, y la siguiente término va a venir otro 2 y va a salir un n menos 1. Y para la siguiente vez que yo vuelva a aplicar esta integración por partes, va a venir otro 2, pero va a venir con un n menos 2, hasta que uno llega al orden n igual a 0, n igual a 0. ¿Ok? Y de ahí uno construye, si uno agarra y suma todo esto, multiplica todos los términos, ¿verdad? Uno va a tener el 2 a la n,
por n factorial y al último la raíz de pi de esta última integral que acabamos de hacer acá. Entonces, si los polinomios de... bueno, y esto se puede reescribir, ¿no? Esto déjenme reescribirlo como e a la menos x cuadrada medios h sub n de x, e a la menos x cuadrada medios h sub n de x, ¿no? Que esto justamente es la f sub n de x y esta es otra f sub n de x. Esas dos, el producto de dos funciones ortogonales de Hermite, ¿no? Del mismo orden es igual a 2 a la n factorial raíz de pi. Es finito, ¿ok? Cuando son distintos los órdenes de estas funciones es 0, cuando son iguales es finito. No da 1, ok, no importa, no da 1, pero da que es finito y eso me termina de construir mis relaciones de ortogonalidad de estos polinomios de Hermite, ¿ok? ¿Dudas hasta acá? Profe. ¿Sí? Ok, bueno, si no hay dudas, déjenme pasar a discutir un poquito de física y hacer, si me da tiempo, espero, vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Quiero hacer este ejercicio, ¿no? Del oscilador armónico cuántico, porque quiero mostrar que en este tipo de ejercicios van a aparecer estas funciones especiales, ¿ok? Entonces, déjenme construir la idea del oscilador armónico cuántico basado en algo que ustedes ya saben, basado en las ideas a nivel clásico de qué es un oscilador armónico, ¿ok? Entonces, de manera clásica, lo que nos viene a la mente cuando hablamos de un oscilador armónico, ¿no? Es, ok, yo tengo una masa, ¿no? Un objeto masivo, ¿no? Con masa m, unida a un resorte y que está caracterizado este resorte, ¿no? Por una constante k, ¿ok? Esta constante k que depende de las propiedades del material con el que está hecho el resorte, ¿verdad? Y si yo sé que es una masita unida a un resorte, conozco su masa y conozco esta constante K, ¿no? El movimiento resultante de alterar el resorte, elongarlo o acortarlo, ¿no? A este resorte, pues será un movimiento gobernado por la ley de Hooke, ¿no? Eso lo que me quiere decir es la fuerza para este tipo de sistemas la puedo modelar a través de pensar que es igual a menos esta constante K, esta constante que es una propiedad del material con el que está hecho el resorte, veces X, la distancia, ¿ok? Este signo menos significa que siempre, siempre va a ser atractivo. De hecho, lo que el sistema va a hacer es siempre tratar de regresar a su estado de mínima energía. El estado de mínima energía es cuando el resorte no esté estirado, ¿no? Esté en este estado donde no hemos elongado el resorte, ¿no? Y sea hacia la dirección que sea que nosotros deformemos este resorte, siempre va a querer regresar al mismo punto. ¿Qué punto es? Pues es el punto estable, es un punto de mínima energía. Por otro lado, ¿no? Sabemos que la forma general de una fuerza, ¿no? Tiene que venir como la masa veces la segunda derivada de las posiciones respecto del tiempo, es decir, la aceleración. Estoy pensando en un sistema donde la masa no cambia, no se modifica, es completamente clásico, no tiene ninguna corrección ni cuántica ni relativista. ¿Ok? Entonces, es un sistema, estoy pensando en un sistema ideal, joven, estoy pensando en un sistema donde justamente lo único que puede suceder es que algún factor haga que se elongue este resortito y en algún tiempo se libera de
agente que lo está deformando y lo que va a empezar es, o lo que va a hacer es empezar a oscilar. No estoy pensando en efectos de fricción, ¿no? No estoy pensando si es que esta cosa está sobre una mesa, ¿no? Y que eventualmente va a rozar con la superficie de esta mesa. No estoy pensando que hay una gravedad ahí, ¿no? Si no hubiese gravedad y existiera aún así la mesa, no tendríamos por qué pensar en algún término de fricción lo suficientemente grande, ¿no? En fin, es un sistema ideal y aislado, ¿ok? Encontrando esta ecuación, ¿no? La escribí de esta forma, no la escribí como m veces la aceleración, porque quiero que vean que esta es una ecuación diferencial, ¿verdad? Tengo una segunda derivada de la posición y la posición misma, coeficientes, masa y esta constante K. Ese tipo de ecuaciones las conocemos, ¿verdad? Y les podemos dar solución. La solución que uno obtiene de este tipo de ecuaciones las podemos representar en términos de eh, eh, funciones trigonométricas que me hagan pensar, ¿no? Que traigan a mi mente la idea de que esta cosa en realidad está oscilando. Insisto, como no hay fricción, como no hay ningún agente externo, pues la oscilación, ¿no? Una vez que uno deformó al sistema, pues va a persistir. No va a haber pérdida de energía, disipación de energía. Entonces va a estar oscilando este sistema. La solución es una X que depende del tiempo, ¿no? Una posición que depende del tiempo y es igual a una constante A veces la función seno de la frecuencia con la cual va a estar oscilando nuestro sistema, ¿verdad? Veces el tiempo más una constante B que multiplica a un coseno de esta misma frecuencia veces el tiempo, ¿ok? Donde esta frecuencia será la raíz cuadrada de K entre M. ¿Okay? Se le conoce como la frecuencia de oscilación de nuestro sistema. Y una vez más, esto depende de una propiedad intrínseca del resorte y de la masa a la cual está unida a este resorte. ¿Okay? Si esta K es muy, muy grande, ¿no? La frecuencia será grande. Si esta K es chiquita, ¿no? La frecuencia será pequeña y con la masa será inverso el comportamiento. Si tenemos un objeto muy masivo, la frecuencia será chiquita, ¿no? Cuesta mover a esa masa esencialmente, ¿no? Y si la masa es muy chiquita, ¿no? Esta cosa puede oscilar bastante más o con mayor rapidez y eso es porque no cuesta tanto mover a esa masita. ¿Okay? La energía potencial, ¿no? Y en términos de energía más que de las fuerzas, ¿no? En términos de la energía, al ser un sistema, pensemos el sistema es nuestra masita, ¿no? Una masita que no está completamente aislada, que no está completamente libre, ¿no? Sino está sujeta a lo que le está haciendo el resorte, ¿no? Entonces, podemos pensar que la energía potencial justamente viene de esa interacción el, eh, con el resorte. Y para este caso, ¿no? Nuestra energía potencial es una energía que depende de la posición y va a ser igual a un medio de K veces X cuadrada. Esto lo estoy pensando porque he dicho que es un sistema aislado, es un sistema que depende solamente de la posición, ¿verdad? Me refiero a la ley de Hooke, ¿no? Y eso indudablemente me hace pensar en un sistema conservativo, ¿ok? Y si estamos en un sistema conservativo, sabemos que el potencial, la energía potencial y la fuerza están relacionadas. Del lado derecho de esta diapositiva, en color azul, he puesto la relación. La relación es que la fuerza es igual a menos el gradiente de una función potencial. Entonces, si yo conozco la fuerza, pues puedo conocer el potencial, ¿no? El potencial es igual, o la diferencia de potencial, esencialmente lo que va a resultar aquí es la diferencia de potencial, ¿no? De dos, evaluado en dos puntos distintos, en x' igual a 0 y en x' igual a x, debe de ser igual a menos, ¿no? La integral de 0 a x de esta función fuerza, que depende de la posición.
Si ahora sustituyo quién es esta fuerza, que la habíamos escrito acá, ¿ok? Lo que yo obtengo es un menos, ¿verdad? Y defino como la energía mínima de mi sistema como cero, ¿no? O sea, cuando yo evalúo V en cero, la defino como cero, ¿ok? Entonces lo único que voy a obtener es esta V en X. Eso tiene que ser igual a menos la integral de 0 a X de menos Kx'. Si yo integro, ¿verdad? Este lado derecho, lo que voy a obtener es K, ¿no? Esta es una constante, el menos por el menos se quitó, ¿verdad? Le dio un más. K veces X' al cuadrado medios, integrado, evaluado, perdón, en 0 y en X, y eso lo que me va a dar es K veces X cuadrado entre 2, ¿ok? Por eso tengo esta energía potencial y cuya gráfica es una parábola, ¿ok? Eso me hace pensar que el estado de mínima energía, ¿dónde está? Pues está en el mínimo de esta parábola. Y de ahí también nuestras ideas de que sea un sistema estable. ¿Ok? Desde luego, esta idea, todo esto que he platicado, no existe, no hay tal cosa como un oscilador armónico simple. Yo sé que no, esto tendría que ser en condiciones completamente ideales, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estiramos mucho el resorte se puede deformar, ¿ok? Es más, se puede romper este resorte, ¿no? Entonces, eh, ante una deformación, nosotros difícilmente tendríamos un oscilador armónico simple, ¿no? Va a haber una cosa que se vuelve no lineal en ese sentido, la dinámica. Esto implica que la ley de Hooke esencialmente falla para grandes desplazamientos, ¿no? Estamos pensando que los desplazamientos deben de ser pequeñas oscilaciones alrededor de este punto de equilibrio. Sin embargo, toda curva de potencial es aproximadamente parabólica en la densidad del mínimo local. Sí, yo tengo la descripción de este fenómeno, aunque no esté cerquita mínimo o del punto estable de mi dinámica, ¿no? Y yo encuentro una dinámica bastante más complicada, bastante más rica en el sentido que hay muchos más factores que están haciendo que se perturbe el sistema, ¿no? Lo que sí puedo darme cuenta es que alrededor de el mínimo, ¿verdad? Que yo pueda tener, siempre puedo colocar o sobreponer una parábola y darme cuenta que en cierta región, ¿no? Esta que estoy aquí tratando de remarcar, coincide bastante bien la descripción, ¿ok? No es para toda la región, ¿no? Es simplemente para la región alrededor del punto estable o del punto mínimo, ¿ok? Entonces, este es el potencial arbitrario y esta es la aproximación parabólica que corresponde justamente a las aproximaciones de un oscilador armónico simple. Entonces, cuando les hablen de estos comportamientos del oscilador armónico simple, es una primera aproximación, son esas pequeñas deformaciones, ¿no? A primer orden de un resortito. Si uno quisiera tratar de escribir una dinámica para cualquier elongación, ¿no? Para cualquier amplitud, ¿no? Del movimiento, ahí la cosa cambiaría, ¿no? No es cierto que podemos describirlo a través de un oscilador armónico simple, sino tendríamos que trabajar con un oscilador anarmónico, ¿no? Por ejemplo, y tratar de escribir sus soluciones, las cuales desde luego estarán mucho más de acuerdo, ¿no? Con este comportamiento, o por lo menos abarcarás una región más amplia de acuerdo entre el potencial arbitrario y tu solución que estás obteniendo. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? No, profesor. Esto ya lo vieron seguramente, ¿no? Sí. Sí, Y la solución al oscilador anarmónico también las estudiaron. sí, en ecuaciones y en vibraciones. Bueno, los que ya llevamos esas matrices. Súper. Muy bien. Ok. Formalmente, ¿qué es lo que hacemos?
si ustedes me dijeron que ya lo vieron, pues lo que se hace es expandir el potencial en una serie de Taylor alrededor del mínimo, de tal manera que vamos a tener correcciones orden a orden, ¿no? De este potencial, el potencial V, que depende de X, va a ser igual a V evaluado en X sub 0, ¿ok? El mínimo, más V', evaluado en X sub 0, de X menos X sub 0, ¿no? Estoy alejando una distancia X, ¿no? Menos X sub 0 del valor de referencia, del valor de mínima energía, del valor estable, más un medio, la segunda derivada de este potencial evaluado en X0, de la distancia que existe entre X0 y X al cuadrado, y así sucesivamente vamos a tener más y más términos, ¿ok? Este que está aquí será una constante, ¿ok? Entonces, si es una constante, la podemos sustraer, ¿ok? Sustraemos la constante, siempre podemos agregar o quitar una constante, y eso significa, en otras palabras, que agregar o quitar una constante nunca va a cambiar la fuerza, porque acuérdense que la relación entre la fuerza y la energía potencial pasa por una derivada, un gradiente, ¿ok? ¿Qué pasa con el siguiente término? La primera derivada de V, este potencial evaluado en X0, pues debe de ser 0, ya que X0 es un mínimo. Entonces la primera derivada evaluada en el mínimo, ¿qué le pasa? Pues es un 0. Y entonces lo que nos dice es que, el primer término que puede sobrevivir de esta serie de Taylor es el término de la segunda derivada en el potencial, ¿ok? O bien el que es proporcional a x al cuadrado. Por lo tanto, este potencial, ¿no? General, ¿no? V de x, lo podemos aproximar, ¿no? Cuando pensamos que hacemos pequeños desplazamientos, ¿ok? Porque acuérdense que esta serie es una serie infinita. La única manera que yo pueda hacer que esto se haga cero, perdón, que esta serie la pueda cortar, es asumiendo que voy a tener una convergencia, que término a término en potencias superiores cada vez van a ser más y más chiquitos. ¿Qué es lo que va a ser pequeño, jóvenes, en esta expansión? ¿O qué es lo que yo quiero que sea pequeño en esta expansión? La vecindad en torno a un punto. De acuerdo. Yo no quiero que X se aleje mucho de X0, ¿va? Si yo estoy, entre más cerquita esté de X0, esto se hace cada vez más pequeño. Y entonces esta regla de, si esto es pequeño, esto que es lo mismo al cuadrado, pues todavía más pequeño. Y elevado al cubo va a ser todavía más pequeño. Y elevado a la cuarta cada vez más y más y más pequeño. ¿Ok? Entonces, por eso quiero que recuerden que la aproximación cuadrática, ¿no? Es buena siempre y cuando esté en vecindades alrededor de X0. ¿Sí queda clara la idea? Sí, profesor. Y bajo esa idea, entonces, podemos ignorar, ¿no? El resto de términos. Eso no quiere decir que sea nula su contribución, pero sí sabemos que va a ser muy pequeñita, ¿no? De hecho, lo que podemos garantizar bajo esta idea que yo no estoy lejos de X sub 0 es que la información que estoy ignorando es menor toda la serie, ¿no? Todos infinitos términos que estoy ignorando, la suma de todos ellos va a ser menor que lo que estoy conservando en esta expresión, ¿ok? Entonces, bueno, este término chao, porque siempre podemos sustraer y mover la constante de referencia. Este término bye, porque estoy pensando alrededor del mínimo, ¿verdad? Y si yo evalúo mi potencial en el mínimo, eso da un 0. El único que está sobreviviendo es el término de x menos x0 al cuadrado. Todos los demás los voy a ignorar porque sé que no me voy a alejar mucho de x0. Y ahora sí, ¿verdad? Que tenemos el oscilador armónico simple, ¿no? Esta es la relación, es un oscilador alrededor de x0. Estamos analizando el sistema alrededor de x0 y lo que me estoy tratando de hacer es concentrarme en qué es lo que pasa alrededor de ese mínimo, ¿ok? La constante del resorte, entonces, ¿quién tiene que ser? ¿No? Me voy a regresar. Aquí vimos que el potencial se escribe como esto que está aquí veces algo proporcional a x al cuadrado, ¿ok? Y lo que habíamos visto es cómo era el potencial. El potencial era un medio de k veces x cuadrado.
Usted va a decir, bueno, es que en la otra expresión tiene una dependencia de x0, ¿no? Es x menos x0. Les propongo algo. Movamos nuestro sistema de referencia a este punto. Bueno, a ver si latino. Aquí, al punto mínimo. Eso quiere decir que x0 se va a convertir en 0. Y listo. Entonces nada más tengo x cuadrado. Y lo que quiero hacer es mostrarles que en efecto la segunda derivada del potencial, ¿no? Evaluada en x0, tiene que ser la constante k. ¿Ok? Este potencial tiene que ser mayor que 0, ya que x0 es un mínimo, ¿verdad? Eso también ya lo sabemos. De hecho, la k también tiene que ser una propiedad positiva. Bueno, todo movimiento oscilatorio es aproximadamente armónico simple en la vecindad, ¿no? De x0, que en otras palabras, esto sucede en la medida que la amplitud de movimiento sea pequeña. ¿Ok? Esto fue como un repaso, ¿no? Refrescarles un poquito la memoria de qué significa el oscilador armónico, ¿no? Pero lo que quiero que abordar realmente es el problema cuántico, ¿ok? Y el problema cuántico consiste en resolver la ecuación de Schrödinger para un potencial muy del estilo, ¿ok? ¿Qué tipo de potencial? Pues algo que sea cuadrático en la posición, ¿ok? El potencial que vamos a ocupar es V, ¿no? Igual a un medio de M por omega cuadrado por X cuadrado, ¿no? Si yo tengo sistemas cuya energía la puedo escribir en términos como de la misma forma, ¿no? Entonces, lo que yo aprendí, ¿no? En la mecánica clásica, que estos objetos cuya potencial era una constante veces x cuadrado, ¿no? Un medio, una constante x cuadrado, ¿no? Ahora que estoy en una idea cuántica, ¿no? Y me encuentro con un potencial del mismo estilo, ¿no? Un medio, una constante x cuadrado, pues entonces podré ver si existe una relación entre estos dos, ¿no? Entonces de ahí viene un poquito la motivación. Quiero que piensen que m veces omega cuadrado es igual a m por la raíz cuadrada de k entre m todo elevado al cuadrado. Y si ustedes hacen ahí rápido la simplificación, esta cosa se va a volver k, ¿verdad? Es la famosa k y entonces tengo un medio de kx cuadrado. Bueno, ahora quiero que recordemos la ecuación de Schrödinger. Se la deben de saber porque apenas en su examen la ocuparon, ¿no? No quiero ver la fórmula general de Schrödinger, no estoy interesado en eso. Quiero trabajar en un sistema independiente del tiempo, ¿ok? Y entonces la ecuación de Schrödinger, ¿no? Lo que me dice es que aquí tendría que tener una derivada respecto del tiempo, pero como es un sistema el cual no depende de él, ¿no? Simplemente significa que es un sistema conservativo, su energía no cambia en el tiempo, eso lo pongo aquí. La energía, ¿no? Total veces la función de onda, ¿no? La función solución a esta ecuación de Schrödinger debe de ser igual a su energía cinética más su energía potencial. La energía cinética, ¿no? P cuadrado entre 2m, lo puedo escribir en el espacio de coordenadas como menos h barra cuadrado entre 2m segunda derivada de la función de onda respecto de x. Aquí lo único que quiero que recuerden es que el operador momento, ¿no? En la mecánica cuántica es IH barra primera derivada respecto de x, ¿no? El operador momento viene de las variaciones de generar cambios en las posiciones, ¿verdad? Por eso así se escribe este operador. Si yo lo elevo al cuadrado, tengo justamente este término que está aquí. Y si yo lo divido por 2m, pues esa es la definición de la energía cinética. P cuadrado entre 2m. Y del otro, y además le tengo que sumar la energía potencial. En este caso ya estoy poniendo que el sistema se ve modificado debido a alguna función, una función que depende de la posición, que es esta función, un medio de m omega cuadrado x cuadrada, porque esencialmente hay un agente que lo va a hacer que oscile. Piensen en los resortitos, ¿no? Pero
piénsenlo nada más para imaginarse este tipo de fenómeno. No va a haber resortidos como tal, simplemente es una interacción, ¿no? Una interacción de a lo mejor un vecino cercano, ¿no? Alguna otra partícula que está alrededor, o algún fenómeno colectivo que hace que interactúe con ese mar de partículas de esa forma, ¿ok? Si se dan cuenta, esto más esto, ¿no? Energía cinética más energía potencial es la energía total de mi sistema, ¿ok? Entonces la energía total del sistema sobre la función de onda debe de ser igual a la energía total veces la función de onda, ¿ok? Eh, Ninguno de estos, ¿no? Ni esta parte ni esta parte depende del tiempo. Justamente lo que acabamos de decir al principio del lado derecho de esa igualdad. Nada depende del tiempo. Entonces la energía debe de ser constante ante las modificaciones del tiempo. Esta ecuación, ¿no? Lo que estamos buscando es resolver quién es la phi que satisface esta ecuación. Ya en este segundo paso sustituí quién es la función v de x, ¿no? Ya puse el 1 medio más m omega cuadrado x cuadrado, ¿no? Entonces, nuestra incógnita es la función de onda. Es una ecuación diferencial, ¿ok? Lineal, de segundo orden, ¿no? Y para ella, ¿no? Para poder resolverla, tenemos dos caminos. Los vamos a ocupar, vamos a hacer los dos caminos. El segundo camino es un camino que se los quiero mostrar, ¿no? Porque está bien bonito la forma de resolverlo, ¿no? No va a haber mucho de métodos, digamos, matemáticos, funciones especiales, ¿no? Pero quiero que vean esa segunda forma de derivar la solución, que es mucho más corta de la que vamos a hacer en un principio. La que vamos a hacer en un principio es resolver esta ecuación, ¿no? De veras, y ahí es donde vamos a ocupar nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros métodos matemáticos y nuestras funciones especiales, ¿ok? Una opción, ¿ok? Vamos a hablar de la forma de resolverlo. Una opción es usando el método de expansión en serie de potencias, ¿ok? Es la forma usual para resolver distintos potenciales, por ejemplo, el potencial de Coulomb, ¿ok? Otra opción es una técnica, esto al leer un libro lo decía así, diabólicamente astuta, y me dio risa y estoy de acuerdo que es diabólicamente astuta, que es usando los llamados operadores escalera. Cuando yo resuelva en esta primera opción usando el método de expansión de potencias, cuando yo resuelva esta ecuación, ¿no? Verán que no es rápido la solución, hay que hacer bastante álgebra, ¿verdad? Y va a aparecer esta segunda opción y le va a dar sentido a la palabra diabólico porque lo vamos a sacar rapidísimo. Vamos a hacerlo de una manera súper express la solución, pero se requiere del entendimiento o del uso de algunos conceptos de la mecánica cuántica que deben de quedar claros. Yo no voy a detener a tratar de explicar de manera detallada el significado y la estructura lógica de cómo ocupar eh, los elementos que se usan en esa segunda opción, ¿no? Pero trataré de dar una visión general de eso y sobre todo quiero que vean que se simplifica mucho el cálculo si uno ocupa ese otro método y eso pues hace que sea una técnica astuta. Siempre el que uno trate de resolver un problema de la manera más simple, ¿verdad? Eh, Habla de cierta habilidad para entender muy bien lo que estás tratando de resolver. Entonces, nos quedan 15 minutos, vamos con la opción 1, ¿no? Tenemos la ecuación de Schrödinger para un oscilador armónico simple. Aquí está la ecuación, ya la habíamos escrito una diapositiva antes, pero la recuerdo. Aquí está la parte de la energía cinética, que esencialmente es una segunda derivada de la función de onda, más la función energía potencial, que es un medio de m omega cuadrado x cuadrada, veces la función de onda, y eso debe de ser igual a la energía por la función de onda.
¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar la ecuación por el inverso de este número. Voy a multiplicar por 2m entre h barra cuadrado, ¿ok? Eso me queda que el primer término es menos 1 segunda derivada de la función de onda respecto de x más m cuadrado, ¿no? Esta m que está aquí con esta m me va a dar m cuadrado omega cuadrado. Estoy multiplicando por un 2, tenía un medio, se va a cancelar, ¿no? Me va a dar un 1. Todo está dividido entre h barra al cuadrado, es este que está acá, multiplicando x cuadrada, la función de onda, y eso es igual a 2 veces m por la energía entre h barra al cuadrado. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Vamos a introducir una nueva variable, la variable z, que va a ser m por omega entre h barra por x. ¿Ok? Si yo hago ese cambio de variable, ¿no? La ecuación de Schrödinger se puede reescribir como una segunda derivada de la función de onda psi respecto de esta z, ¿ok? Acuérdense que, sí, de esta z, perdón, y esto es igual a z cuadrado menos una k mayúscula que multiplica a la función de onda, donde la k mayúscula es 2 veces e entre h barra por omega, ¿ok? Nuestro problema es resolver la ecuación y obtener los valores permitidos para esta K mayúscula, que significa en realidad obtener los valores de energía. ¿Ok? Bueno, para empezar podemos notar que para Z muy grande, que significa si Z es muy grande, X es muy grande. ¿Ok? ¿Quién es el término que domina? ¿No? Pues domina justamente de aquí, ¿no? Este término z al cuadrado, ¿no? Va a dominar sobre esta k mayúscula. Y en esta región, ¿no? Donde z es muy grande y hace que z cuadrado domine sobre k cuadrado, como una primera aproximación podemos decir que la segunda derivada de esta función de onda respecto de esta z es z cuadrado veces la función de onda. La solución ya la conocemos, la vamos a escribir de hecho en términos de exponenciales. La función de onda que depende de z es igual a veces e a la menos z cuadrado medios más b veces e a la z cuadrado medios, ¿ok? Y este término que está aquí es claramente no normalizable. Recuerden que algo que tengo que cumplir en la mecánica cuántica es que mi función de onda en más menos infinito, ¿qué le pase? Que se haga nula, que se cancele, que se haga cero. Y este término, desde luego, no va a cumplir, ¿ok? Con esa propiedad, ¿ok? Entonces, la solución de veras, ¿no? Tendrá que ser solamente esta parte. Eso, en otras palabras, querrá decir que cuando impongamos esa condición, ¿no? A la frontera, este B mayúscula se haga cero, ¿ok? Entonces, ¿qué más podemos decir? Bueno, físicamente las soluciones aceptadas entonces tienen un comportamiento asintótico de la forma, ¿no? Algo veces e a la menos z cuadrado entre 2, ¿no? Recuerden que es la solución para cuando z es grande y cuando es el término dominante. La pregunta ahora es, ¿pero qué pasa si esta z no es grande? ¿Ok? Eso implica que tendremos una solución, ¿no? Una función de onda que se puede escribir como esto que está aquí, ¿no? Que eventualmente será la forma dominante de la solución cuando la z sea grande, pero va a tener que aparecer un coeficiente, ¿no? A esta exponencial que también dependa de la misma z, es decir, vamos a tener que multiplicar por una función que dependa de z y que me ayude a entender qué es lo que pasa cuando la variable z o la variable x no es grande, ¿ok? Entonces, puedo escribir a esta psi, ¿no? De esta forma y hemos propuesto una solución. ¿Qué aprendimos, no? Cuando se propone una solución, aprendimos que hay que comprobar que realmente es una solución. Es decir, hay que sustituir en la ecuación y ver si se cumple que lo que hemos propuesto satisfaga la ecuación diferencial.
Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar esto que hemos propuesto, ¿ok? Y lo voy a sustituir en mi ecuación. Esencialmente tengo que saber quién es la segunda derivada de mi función solución, ¿ok? Entonces, vámonos de paso en paso. Vamos a derivar respecto a la función, a la variable z, ¿no? Eso lo que me va a dar es dos términos, porque tengo un producto, ¿verdad? H por E a la menos z cuadrado medios. Si yo hago la primera derivada respecto de la variable z, obtengo estos dos términos. Uno es la derivada de h respecto de z menos z veces h por e a la z cuadrado medios. ¿Okay? Si yo quiero conocer la segunda derivada de la función de onda respecto de z, pues tengo que, es como aplicar una primera derivada a esto que está aquí, ¿verdad? Y lo que me va a arrojar son cuatro términos que los puedo agrupar en tres. Está la segunda derivada de h respecto de z menos 2 veces z primera derivada de h respecto de z más z cuadrado menos 1 por h veces e a la menos z cuadrado entre 2. Este es factor común, ¿no? Porque cada que nosotros derivemos una exponencial siempre va a sobrevivir la exponencial, ¿ok? Entonces, la ecuación de Schrödinger, ¿no? Se convierte, si yo sustituyo, se convierte en esto que está aquí. Segunda derivada de h veces respecto de z menos 2z, primera derivada de h, ¿ok? Más z cuadrado menos 1, estoy escribiendo esto, jóvenes, ¿ok? Veces h, y del lado derecho, lo que yo tenía era una z cuadrada menos k veces h, ¿no? En realidad, lo que tendría aquí como todo multiplicando es e a la z al cuadrado entre 2, y de este lado también tendría una menos z al cuadrado entre 2, ¿verdad? Que simplemente se cancelan. Entonces me resultó esta ecuación de donde lo siguiente que puedo notar es que este z cuadrado con este z cuadrado se cancela. Y obtengo esta ecuación. Me voy a regresar. Si yo cancelo acá y acá, tengo esta ecuación que están viendo, jóvenes. Y la pregunta es, ¿cara de qué tiene esa ecuación? De Hermite. A la ecuación de Hermite, ¿no? Aquí hay una pequeña cambio, ¿no? Pero insisto, esto lo puedo pensar como un numerito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos llegado a encontrar? Que la ecuación de Schrödinger, ¿no? La hemos reescrito de tal forma que ahora no queremos encontrar quién es la función de onda psi completa, sino ahora queremos encontrar quién es la función h, que me va a dar respuesta a qué es lo que sucede cuando yo no tengo x muy grandes. ¿Ok? Y justamente ese es el caso que nos interesa a nosotros. Cuando x no es grande, ¿no? Cuando yo no me alejo mucho de mi punto de equilibrio, es ahí donde puedo hablar de las oscilaciones armónicas, ¿verdad? Entonces, esta función h me va a hablar justamente de lo que pasa o del tipo de descripción de un oscilador armónico. Entonces, tengo segunda derivada de la función h respecto de z menos 2 veces z, primera derivada de h respecto de z, más una constante veces esta h. ¿Cuál es la constante? K mayúscula menos 1. Aquí está la pregunta que les hacía. ¿Cara de qué tiene esta ecuación? Pues tiene cara de la ecuación de Hermite. No lo pongo aquí en las notas porque voy a hacer el proceso de encontrar su solución. Así, cerrando los ojos. Yo no pasé por este curso. Cierro los ojos, estoy en mi curso de mecánica cuántica. Entonces, a esa ecuación, ¿cómo le puedo dar solución? Pues la voy a dar solución proponiendo que H se puede escribir como una suma de potencias de Z, ¿no? Una suma infinita de potencias de Z. ¿Okay? Eso voy a proponer. Entonces, H, que depende de Z, la puedo escribir como un A sub 0 más un A sub 1 veces Z más A sub 2 veces Z al cuadrado, hasta continúo esta serie, ¿no? Hasta infinito. Y eso se puede escribir como J igual a 0, la suma de J igual a 0 hasta infinito, de A sub J, Z a la J. También pongo una carita ahí como de what, ¿no? ¿De qué está pasando? Pues está pasando que se parece mucho a lo que ya hicimos para el caso de los Hermite, ¿verdad? Bueno, si esta es la solución a esa ecuación diferencial, ¿qué debemos de hacer? ¿No?
pues comprobar que en efecto es la ecuación correcta, ¿ok? Perdón, es la solución correcta. Y bueno, vamos a sustituir. Para eso lo que necesito conocer es la primera derivada, la segunda derivada de h. Lo hacemos, ¿no? La primera derivada de h, agarrando la parte que está aquí. Esto va a ser un 0, esto va a ser A1, esto va a ser 2 veces A2Z, y así sucesivamente. Si ven, aquí está justamente eso. A1 más 2 veces A2Z más 3 veces A3Z al cuadrado, y vendrán el resto de términos. Eso los puedo reescribir como una serie desde j igual a 0 hasta 1, ¿verdad? De j veces a sub j por z a la j menos 1, ¿ok? Si se dan cuenta, esto que está aquí reproduce estos términos, ¿ok? Y la segunda derivada, ¿no? De esta función h, que dijimos que es esto respecto de z, es, si yo saco una segunda derivada, esto es un 0, este es un 0, el primer término que va a aparecer es este que está aquí, me va a aparecer este 2, ¿no? 2 veces a sub 2, más 2 por 3 a sub 3, z, más 3 por 4 a sub 4, z cuadrado, y vendrán más términos, ¿ok? Y esos los puedo reescribir de esta forma: una suma desde j igual a 0 hasta infinito de j más 1 por j más 2 por a sub j más 2, z a la j. Esto también les debe de sonar a lo que hicimos con los Hermite, ¿no? Y lo único que vamos a hacer es sustituyendo nuestra ecuación diferencial, que parece conocida, ¿no? Insisto, yo estoy así tapándome los oídos y no escuché que dijeron a qué ecuación se refieren. Estoy tratando de explorar la solución simplemente sin saber nombres de algún tipo de ecuación o algún tipo de solución. Llegamos a esta relación, ¿no? Es una suma de j igual a 0 hasta infinito de j más 1 por j más 2 veces a sub j más 2 menos 2 veces j por a sub j, más esta k mayúscula menos 1 a sub j, ya sustituí en la ecuación, ¿verdad? Todos los términos, veces la z elevado a la j, y todo debe ser igual a 0, ¿ok? ¿Qué más? Aquí, bueno, aquí tengo 2j a sub j z a la j, ¿no? Lo puedo escribir de esta forma que está aquí, ¿no? Bueno, más bien viene de este término, ¿no? ¿Por qué tenía una j acá? Es porque tenía por fuera una z, y dentro de la suma tenía una z a la j menos 1, que el producto me da justamente este término, ¿ok? Nada más era para aclarar de dónde salía ese término. Bueno, lo que debe de suceder a continuación es que los coeficientes para cada potencia de z, orden por orden, deben de anularse. ¿Qué me va a dar eso? Pues resulta que me va a dar una relación entre diferentes coeficientes, que también creo se parece a algo que ya vimos, ¿ok? Ya son las 12, jóvenes, no voy a terminar de ver el ejercicio. Hoy es día miércoles. El día viernes voy a terminar entonces, ¿no? De este ejercicio del oscilador armónico.